Ready for play. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Match Point Tennis Podcast. El día de hoy por fin estaremos repasando lo que sucedió en los primeros eventos de la temporada 2020, específicamente del inaugural ATP Cup. Primero, para entender de dónde viene ese torneo, debemos recordar que no es la primera vez que se juega un evento con este formato. La idea fue tomada de la Copa Mundial por Equipos que se jugó en Düsseldorf, Alemania, entre los años de 1978 hasta el año 2012. En donde jugaban solamente 8 equipos divididos en 2 grupos, al igual que la ATP Cup que vimos estos días, jugaban una fase de grupos en donde se disputaban 2 partidos individuales y uno de dobles para definir a los vencedores de cada rubro. Al final, los primeros lugares de cada grupo disputaban la final para definir a la nación vencedora. El resurgir de este evento se dio por parte del director de la ATP, Chris Kermode, que a mediados del 2018 anunció que tenía planes de organizar un evento de tenis masculino por equipos. Tomando como referencia los cambios que se tenían pensados para la Davis Cup, meses después se definió que se llamaría ATP Cup, y que serían 24 los equipos participantes divididos en 6 grupos de 4 naciones cada uno. La sede de este nuevo evento se definió en Australia, y se jugaría en 3 ciudades, en Brisbane, Sydney y Perth. A consecuencia de esto, se cancelaron los 2 torneos ATP 250, tanto en Brisbane como en Sydney, así como la Hopman Cup que se jugaba en Perth. Los equipos participantes se definieron de acuerdo al ranking mundial de individuales hasta que se concretaron los 24 equipos, los cuales se dividieron en los siguientes grupos de acuerdo al sorteo. En el grupo A, que jugaría en Brisbane, comenzamos con Serbia, que su mejor exponente es el número 2 del ranking mundial, Novak Djokovic. Sudáfrica, representados por Kevin Anderson. Francia, por Gael Monfils y Benoit Paire. Y finalizando con Chile, con Christian Garin y Nicolas Jarry. En el grupo B, con sede en Perth, tendríamos a España, liderado por Rafael Nadal y respaldado por un gran equipo, conformado por Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta y Feliciano López. Japón, que en un principio había clasificado gracias a Kei Nishikori, tendría como su mejor exponente a Yoshito Nishioka, después de que Nishikori anunciara que no podría disputar el evento debido a la lesión que lo tiene fuera de las canchas desde el año pasado. Tendríamos también a Georgia, representado por Nicolás Basilashvili, y a Uruguay por Pablo Cuevas. En el grupo C, en Sydney, comenzamos con Reino Unido, liderado por Daniel Evans, con la notoria ausencia de Andy Murray, que sigue arrastrando problemas con su cadera. Bélgica, liderados por David Goffin. Bulgaria, por Grigor Dimitrov, que a falta de un capitán de equipo se nombró a sí mismo para liderar a su nación. Y por último, a Moldova, que clasificó gracias a Radu Albot. El grupo D, también en Perth, se encontraba Rusia, liderado por el polémico Danil Medvedev y Karen Khachanov. Italia, representado por Fabio Fognini. Estados Unidos con John Isner y Taylor Fritz. Y por último, a Noruega, que fue el último país en clasificar, gracias a Casper Ruud. En el grupo E, en Sydney, tenemos al equipo argentino, representado por Diego Schwartzman. A Croacia, con Marin Cilic y Borna Choric. A Polonia, con el destacado Hubert Hurkacz. Y finalmente a Austria, liderado por el número 5 del mundo, Dominic Thiem. Llegamos al último grupo, el F, que en mi opinión fue el que mejor partidos nos dio durante la ATP Cup. Empezamos con los locales australianos, liderados por Nick Kyrgios y Alex de Minaur. Luego tenemos a Canadá, con Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime. A Alemania, con Alexander Zverev. Y por último a Grecia, con el campeón de las finales de la ATP, Stefanos Tsitsipas. Para poder analizar la ATP Cup de manera objetiva y no perdernos tanto en nombres, nos iremos grupo por grupo, nombrando al equipo ganador, así como al peor de cada uno. También mencionaremos los partidos relevantes que hubo en cada enfrentamiento. El grupo A fue ganado por Serbia, en donde salieron invictos de la fase de grupos. En su primer enfrentamiento vencieron en los 3 rubros a Sudáfrica, teniendo un encuentro de gran calidad entre Djokovic y Kevin Anderson, que viene regresando de su operación de rodilla, que lo mantuvo fuera de la competición desde Wimbledon. En el segundo rubro tuvieron su mayor reto ante Francia, ya que Benoit Paire dio el primer punto tras vencer a Dusan Lajovic en una dura batalla a 3 sets. Pero Serbia terminaría rematando gracias a la dominante victoria de Djokovic ante Monfils y al dobles liderado nuevamente por Djokovic y Troicki, donde vencerían en el tiebreak a Mahut y Roger Vasselin. En el último encuentro cerrarían contra Chile, en donde se llevarían los 2 partidos en individuales y cederían en el encuentro de dobles. El peor equipo del grupo A fue Chile, que se fue con 3 derrotas.
La nación liderada por Cristian Garin solamente pudo ganar 2 partidos de dobles, ante Francia y Serbia, pero cediendo sus 6 partidos en individuales, tanto Garin como Jarry se van con un sabor amargo de no poder poner a Chile en contención para llegar a instancias finales. Pasando al grupo B, como se esperaba, el vencedor fue España, que no cedió ni uno solo de los partidos que disputaron. En su primer encuentro, Roberto Bautista Agut se enfrentaría al número 678 del mundo, Alexandre Metrevelli, al que vencería con un doble 6-0. Rafael Nadal haría lo suyo ante Nicolás Basilashvili en sets corridos con un intenso final, y en el dobles Carreño Busta y Feliciano López cerrarían el rubro ante Georgia. En su siguiente encuentro se medirían ante Uruguay, en donde en individuales tanto Nadal como Bautista Agut perderían solamente 3 juegos cada quien en sus partidos, mientras que el dobles se definiría en un tiebreak dominante de España. Por último, se enfrentarían ante Japón, que a pesar de la ausencia de Kei Nishikori, dieron un buen papel, tras dar bastante pelea en todos los encuentros, aunque cederían en sus 3 partidos. El peor equipo del grupo sería Uruguay, que ganaría solamente uno de sus 9 encuentros. Vimos como un Pablo Cuevas no daría el ancho para representar a su nación, ya que se le notó desconcentrado y sin motivación para pelear en sus partidos. Hasta en su enfrentamiento ante Nicolás Basilashvili se le dio una advertencia por falta de esfuerzo. El grupo C se lo llevaría Reino Unido, por la diferencia mínima, ya que en partidos ganados estaría empatado con Bélgica, pero por diferencia de sets y por haber ganado el encuentro entre ambos, Reino Unido sería el vencedor. En su primer encuentro se tenían ante Bulgaria, en donde perderían en el dobles decisivo en un cerrado tiebreak. Su segundo rubro sería ante Bélgica, en donde después de perder el primer punto, una contundente victoria de Daniel Evans ante David Goffin les dio la oportunidad de cerrar la victoria en dobles. Por último, cerrarían invictos sin problemas ante Moldova, llevándose los 3 partidos con marcadores cómodos. El peor equipo del grupo fue Moldova, que solamente ganaría un partido de dobles ante Bulgaria. El equipo liderado por Radu Albot no pudo dar la sorpresa en ninguno de los rubros disputados. El segundo mejor del equipo era Alexander Kozbinov, que actualmente ocupa el puesto número 811 del ranking, una notoria desventaja que sería presente en este grupo. El grupo D se lo llevaría el equipo ruso, con un contundente marcador de 8 partidos ganados contra solamente una derrota en dobles. El equipo liderado por Daniil Medvedev abriría ante Italia, en donde cerrarían el rubro invictos tras 3 duros encuentros que lo pusieron a prueba al iniciar el evento. Su segundo encuentro sería ante Estados Unidos, en donde Karen Khachanov sufrió para darle a Rusia el primer punto ante Taylor Fritz, y luego Daniil Medvedev le daría a John Isner una de las derrotas más dominantes de su carrera. Terminarían cediendo el dobles en sets corridos, pero con otra victoria para Rusia. En su último enfrentamiento vencerían a Noruega, que fue la revelación del grupo. Ganarían sus 3 encuentros en sets corridos, cerrando así como los ganadores del grupo D. El peor equipo, sorpresivamente, fue Estados Unidos, que contaba con 2 jugadores dentro del top 35. Terminarían cediendo en sus 3 encuentros, ganando solamente 2 partidos, uno individuales por parte de Taylor Fritz ante Noruega y el dobles ante Rusia. Sin duda, una de las mayores decepciones del torneo. Pasando al grupo D, el ganador sería Argentina, que en un apretado final se definió al ganador hasta el último rubro que jugaron contra Croacia. Comenzarían su camino ante Polonia, en donde después de una decepcionante actuación de Diego Schwartzman, que cedería ante Hurkacz, pudieron darle la vuelta al llevarse el dobles decisivo. Ante Austria vendría su peor resultado, ya que cederían los 3 partidos disputados. El peor sería el de Guido Pella, que después de ganar el primer set 6-0 ante Denis Novak, terminaría cediendo en el tercer set 6-4 ante el número 105 del mundo en ese momento. En su último encuentro se enfrentarían ante Croacia, al cual debían vencer si querían tener alguna oportunidad de clasificar. En este encuentro levantarían la casta y se llevarían sus 3 partidos, con dominantes actuaciones de Pella ante Cilic y de Schwartzman ante Chorich. González y Molteni cerrarían con una gran victoria en el dobles, dándole hacia Argentina el pase a los cuartos de final. El peor equipo del grupo sería sorpresivamente Austria, que estaba siendo representado por el número 5 del ranking, Dominic Thiem. Cederían 5 de sus 9 partidos, ganando solamente ante Argentina. Su peor derrota vino ante Croacia, en donde perderían sus 3 partidos en duros encuentros que no pudieron remontar. Llegando al último grupo, el F, nos encontramos con el que para mí era el grupo con mayor dificultad, por las naciones que estaban en él. Para alegría de los locales, los australianos irían invictos de Brisbane, ganando sus 9 partidos disputados. Su primera victoria fue ante Alemania, en donde después de que Kyrgios consiguiera el primer punto, Alex de Minaur logró remontar ante Zverev, después de ceder el primer set.
Guccione y Pearce terminarían cerrando el primer encuentro con una victoria en dobles. Su segundo reto fue ante Canadá, en donde John Millman ganaría el partido ante Auger-Aliassime después de reemplazar a Nick Kyrgios, que tuvo una lesión en la espalda. En el segundo partido, Alex de Minaur remontaría una vez más, esta vez ante Shapovalov, en un gran encuentro a 3 sets. El dobles se lo terminarían llevando otra vez Guccione y Pearce en un apretado tiebreak decisivo. En su último desafío se encontrarían ante Grecia. Millman les daría la ventaja tras vencer a un sorpresivo Pelboralakis en 3 sets. El segundo encuentro es quizá el mejor partido que vimos en todo el torneo. Nick Kyrgios regresaría para vencer a Stefanos Tsitsipas en un intenso partido a 3 sets, en donde jugaron un tiebreak en cada uno de ellos, y que el australiano se llevaría al final ante un mínimo margen. Para cerrar, Guccione y Pearce se llevarían cómodamente el dobles en sets corridos. Después de tener definidos a los ganadores de cada grupo, se determinaron los mejores 2 segundos lugares para poder definir el cuadro de cuartos de final. El primero sería Bélgica, que con un récord de 6 partidos ganados y 3 perdidos, sería el séptimo equipo en clasificarse. Por último, avanzaría Canadá, que con 5 partidos ganados y 4 perdidos, está empatado con otros 4 países, pero gracias a su porcentaje de sets ganados y perdidos, se terminarán clasificando como últimos a la siguiente fase. Ya en cuartos de final tendríamos los siguientes encuentros: Serbia ante Canadá, Argentina contra Rusia, Reino Unido contra Australia y Bélgica ante España. En el primer enfrentamiento, Serbia se terminaría llevando el encuentro ante Canadá, después de que Lajovic diera la ventaja después de una dominante victoria ante Auger-Aliassime. Novak Djokovic tendría el que fue su mayor reto en todo el torneo. Ganaría su partido por un margen mínimo en el tiebreak del tercer set ante Denis Shapovalov, dando a Serbia el pase a semifinales. En el segundo encuentro, Rusia saldrá victorioso ante Argentina. Karen Khachanov daría el primer golpe con una victoria en sets corridos ante Guido Pella, y después tendríamos una polémica batalla entre Diego Schwartzman y Daniil Medvedev. El encuentro se lo llevaría el ruso, no sin antes tener varias discusiones con el argentino durante todo el partido, provocadas por actitudes antideportivas del ruso que le costaron varias advertencias del juez. El tercer enfrentamiento se lo llevarían los locales australianos ante Reino Unido. Nick Kyrgios daría cómodamente el primer punto para Australia, con una victoria en sets corridos ante Cameron Norrie. En el segundo partido tendríamos uno de los mejores encuentros del torneo. Daniel Evans terminaría ganando su partido ante Alex de Minaur en 3 sets después de casi 3 horas y media de partido. Pero lo más intenso se vendría en el dobles, en donde los australianos Kyrgios y de Minaur salvarían 4 match points en el tiebreak decisivo para darle un dramático pase a semifinales al equipo local y mantener las esperanzas vivas de coronarse en casa. El último encuentro se lo llevaría España ante Bélgica. Después de que Roberto Bautista Agut le diera el primer punto a los españoles, en el segundo encuentro se daría la mayor sorpresa del torneo hasta el momento, ya que un inspirado David Goffin vencería a Rafael Nadal en sets corridos para igualar el marcador a un partido por lado. La definición sería en el dobles, en donde Rafael Nadal junto a Pablo Carreño Busta fueron llevados hasta el límite para conseguir su victoria que los llevaría a semifinales. En semifinales tendríamos los siguientes enfrentamientos. Sería primero Serbia ante Rusia y después tendríamos a Australia contra España. En la primera semifinal, Serbia mostraría un gran temple ante Rusia. El primer encuentro se lo llevaría el serbio Dusan Lajovic en un apretado partido ante Karen Khachanov, con un marcador de 7-5 y 7-6, dándole la ventaja a Serbia. El segundo encuentro tendría que ir para Rusia, para que se pudiera definir en el dobles, lo cual sería un escenario bastante abierto, ya que se enfrentaban Novak Djokovic y Daniil Medvedev. Recordemos que el ruso habría ganado los últimos 2 enfrentamientos entre ambos. Al final, sería el serbio quien mostraría mayor garra. Se llevaría el partido en 3 sets con un marcador de 6-1, 5-7 y 6-4, después de que en el último juego se enfrentara ante 3 breakpoints que pudo nivelar el partido. Con esta victoria, Serbia sería el primer finalista del inaugural ATP Cup. En la segunda semifinal, Australia buscaría llegar a la final. Para esto, deberían vencer al equipo con los mejores jugadores del torneo. En el primer encuentro, Nick Kyrgios tendría una decepcionante actuación comparado con sus encuentros anteriores. Terminaría cayendo en sets corridos por 6-1 y 6-4 ante Roberto Bautista Agut. En el segundo partido, Alex de Minaur trataría de darle la esperanza a los locales, pero a pesar de un gran esfuerzo y gran juego, no podría cerrar ante Rafael Nadal, que se terminaría llevando el partido con un marcador de 4-6, 7-5 y 6-1. Con esta victoria, España sería el segundo finalista de la ATP Cup. Con la final ya definida, tendríamos el encuentro que todos estaban esperando, el choque entre Rafael Nadal y Novak Djokovic.
En el primer encuentro, Roberto Bautista Agut le daría el primer punto a los españoles, después de vencer a Dusan Lajovic 7-5 y 6-1 para tomar la ventaja en la final. En el segundo encuentro, Rafael Nadal buscaría la victoria ante Djokovic para poder dar el título a España, pero sería el serbio el que se llevaría el encuentro en sets corridos con un marcador de 6-2 y 7-6. Durante este partido vimos a un Nadal bastante disgustado con los fans serbios, ya que se mostraban irrespetuosos en momentos claves del partido, haciendo mucho ruido durante el saque del español, incluso mencionando que les faltaba entender que el tenis no es igual que el fútbol y que se necesita mantener una línea de respeto entre la afición y los jugadores. Con la victoria del serbio, la final se decidiría en el dobles. Por una decisión del equipo, Rafael Nadal no disputaría el partido junto a Carreño Busta, por lo que Feliciano López tomaría su lugar. Al final, el equipo serbio conformado por Djokovic y Troicki terminarían dándole la victoria a Serbia, después de vencer a la dupla española en sets corridos con un marcador de 6-3 y 6-4. Serbia se coronaría como el primer campeón de la ATP Cup después de 10 días intensos de partidos. Este evento inaugural dio mucho de qué hablar, ya que se tuvieron muchas opiniones tanto a favor como en contra de esta primera edición. En primera parte de la afición, que se mostró bastante molesta tras la cancelación de la Hopman Cup en Perth, el cual era el único evento donde veíamos a jugadores de la ATP y de la WTA representar juntos a sus países en duelos bastante interesantes que no se dan en ningún otro escenario. Asimismo, por parte de las jugadoras de la WTA, tras disputarse el torneo Premier de Brisbane, en los mismos días de las rondas de fase de grupos, ellas fueron desplazadas a los estadios con menor capacidad, ya que se le dio preferencia a la ATP Cup. Esto mostrando inconformidades por parte de las jugadoras, ya que contaban con 6 jugadoras dentro del top 10, incluyendo al número 1 del mundo, la australiana Ashley Barty. También se abrió el debate entre las jugadoras si les gustaría ver una versión femenina de la ATP Cup, a lo que muchas se mostraron interesadas en un formato así, a lo que otras respondieron que preferirían conservar el torneo de Brisbane tal cual como es. Por parte de los jugadores del ATP, la opinión más sonada fue la del ruso Andrei Rublev, que no fue convocado por Marat Safin para representar a Rusia. Rublev, que es el tercer ruso en el ranking, no logró clasificarse, por lo que optó por jugar el torneo de Doha en las mismas fechas, en donde se terminaría proclamando campeón. Estoy seguro que después de esta primera edición, para el próximo año vendrán más cambios para intentar corregir y mejorar los errores que se notaron durante estos días de competición. Este nuevo formato parece haber funcionado mejor que la Copa Davis, que se disputó en noviembre, ya que a diferencia, la ATP Cup le dio puntos del ranking a los jugadores que obtuvieron victorias durante el torneo, esto sujeto al ranking de los jugadores que se enfrentaron. Bueno, con esto damos por terminado el cuarto episodio del podcast. Veremos en futuras ediciones cómo evoluciona este evento y si en algún futuro creen que veremos una versión femenina de la ATP Cup. Me pueden encontrar en Twitter como @mptenispodcast y en Instagram de la misma manera. Ahí estaré compartiendo noticias y resultados en tiempo real durante toda la temporada. Asimismo, también me pueden encontrar en YouTube como Matchpoint Tennis Podcast. Ahí podrán tener acceso a los primeros 4 episodios en audio y a una versión más interactiva del siguiente episodio.